Koronavirusaren krisi sanitarioak eraginda, herriko merkatariek haien komertzioen ateak itxi behar izan dituzte. Bakarrik zerbitzu esentzialak egon dira zabalik. Bizitzen ari garen normalitate berri honetan, haien ateak berrireki ahal izan dituzte, baina neurri berezi batzuk betetzen. Egoera hau nola bizi izan duten jakiteko eta berrirekiera nola izaten ari den ezagutzeko, haiekin hitz egin dugu. A causa de la crisis sanitaria del coronavirus, el comercio local tuvo que cerrar sus puertas a excepción de los servicios esenciales. En esta nueva normalidad que estamos viviendo, han podido reabrir sus comercios cumpliendo una serie de medidas que servirán para evitar nuevos contagios. Para conocer cómo han vivido esta situación y cómo está siendo la reapertura, hemos salido a la calle a hablar con los comerciantes. Como comercio local, ¿cómo os habéis visto afectados en el estado de alarma? Pues bueno, todos un poco asustados, como todo el mundo en general, pero bueno, hemos tenido que estar trabajando porque somos un servicio básico y todo para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Sí, preocupados por todos. Luego me voy a documentar las medidas de higiene totalmente, desinfectar las alfombras, echar insecticidas todos los días, 2 o 3 veces, fregar con lejías, pues lo típico de higiene. Pues nada, fue un poco caótico, pues porque no sabíamos si íbamos a poder abrir, si no íbamos a poder abrir, de repente te decían que sí, de repente que no, entonces pues eso, tenías que andar anulando las citas y no sabíamos qué iba a pasar, entonces un poco caos, pero bueno, pues eso, me imagino que como todo el mundo, sin saber un poco qué hacer. Creo que todos los comercios de nivel local, más en un pueblo costero como nosotros, que realmente vivimos por la época de verano, de sol, y que el invierno último, mejor dicho la primavera, fueron días muy buenos, realmente creó un gran impacto, ¿verdad?, en la economía de los negocios locales. Estos establecimientos normalmente viven de la afluencia del turista o de las personas de Bilbao que vienen a veranear el fin de semana o ahorita en la época de verano. Pero sí, al estar los negocios cerrados en la época donde pueden lucrarse, entonces sí se ha visto de manera mermada tanto la economía de los dueños de los negocios como también el nivel de trabajo. Muchas personas se han quedado un poco desempleadas, otros bares se vieron tan afectados que cerraron. Nosotros particularmente somos un bar que trabaja bien, pero sí es verdad que se vio reflejada en la economía de nuestros jefes. Y pues estamos abiertos nuevamente y esperando de que la situación mejore, ¿no? Bastante, nos ha afectado bastante porque hemos estado muchos meses parados sin ingresar un duro. Y luego cuando nos han dejado abrir al 50%, trabajar el doble para ganar menos de lo que teníamos que ganar. Porque tú me contarás, desinfección, esto, lo otro, el doble de trabajo. Bueno, pues cuando nos dieron la orden de que ya no podíamos abrir la tienda, pues con muchos nervios y primero pensando que iba a ser pues una semana, 15 días, otros 15 días, otros 15 días. Y bueno, a ver, en ese momento estás nerviosa, pero después de ver lo que estaba pasando tampoco podías estar pensando en que lo tuyo era lo más importante, porque estaban pasando cosas muy gordas. Luego ya, pues cuando nos dijeron que podíamos abrir con cita previa el día 4 de mayo y el 11 ya de forma definitiva y con el horario habitual, pues encantados de la vida. Habíamos pasado nervios porque, claro, nosotros habíamos ido a una feria en febrero y teníamos la tienda llena de género de verano, de vestidos, de calzado, de cosas que si no había temporada de verano te las quedabas así. Y bueno, pues un poco nerviosas, pero bien. Cuando ya nos dijeron que podíamos abrir, encantadas de la vida. A ver, al final mal, un poco desastre al principio porque no sabíamos cuándo si teníamos que cerrar, si no, luego han sido muchos días la peluquería cerrada y pues ha sido un poco duro el tema de pues todo, de dejar a gente de un día para otro en plan se cierra y pues bueno, un poco así, sin más. Pues bueno, de muchas maneras. Yo he estado esperando a que el ayuntamiento me respondiera, porque hice una solicitud de una ampliación de terraza estando en el estado de alarma que estamos. La contestación por parte del ayuntamiento después de un mes de haber escrito varios certificados y varias propuestas, la contestación ha sido que en ningún momento han contemplado en un pueblo turístico en el cual solo tienen bares, la mayoría, en ningún momento se ha contemplado cómo dar una ampliación de terrazas en el estado de alarma en el que estamos, que es la única manera, entiendo yo,
de poder poner un poquito de orden a todo este desmadre que está habiendo en el pueblo, porque en ningún sitio se recuerda de que estemos en un estado de alarma y se está permitiendo que venga todo el mundo y que haga lo que le dé la gana, menos a los bares, que somos en mi caso, por ejemplo, a mí se me ha solicitado hasta contrapesos de proyectos de contrapeso de sombrillas, que creo que en este pueblo a nadie se le ha pedido eso, y ahora me están denegando el permiso de poner 6 mesas en un suelo de uso público, en el cual tiene una sentencia que le dice al juez que ese uso de esa plaza lo tiene el ayuntamiento, que esta comunidad no tiene nada que decir. Entonces, no saben cómo hacer el uso, me acaban de denegar el permiso y yo estoy viendo que en este pueblo hay un desmadre de terrazas y ampliaciones por todo el mundo y no sé qué proyectos de terrazas han presentado. He solicitado esos proyectos y a mí no se me contesta absolutamente a nada. He sido la última que ha abierto esperando a que se me contestara, porque efectivamente con 4 mesas yo no puedo abrir. Entonces he estado esperando, he sido la última que ha abierto y encima se me contesta con una negativa cuando he presentado todos los papeles. Entonces pues yo por mi parte estoy bastante descontenta con la actuación de este ayuntamiento, cuando se les ha mandado certificados por correos y todas han sido negativas. Han presentado un presupuesto, supuestamente como para ayuda al comercio, en el cual todavía no tienen definido cómo van a distribuirlo y nos han dicho que esperemos a julio, a ver por dónde deciden qué van a distribuir y cómo van a distribuir ese dinero que supuestamente es de todos. Lo único que hemos recibido por parte de este ayuntamiento es una garrafa de gel y 4 mascarillas. Ese es el apoyo al comercio que hemos tenido en este momento en el pueblo de Plencia. Pues hombre, económicamente la verdad es que ha sido un golpe muy duro, muy jodido en general. O sea, económicamente, después turismo también se ve muy poco. Así que bueno, tirando para adelante como tiene que ser. Bueno, muchos nervios, mucho estrés, claro, porque tenemos que cuidar la salud de nuestras clientas y nosotras, por supuesto. Pues bueno, como comercio, pues 3 meses cerrados y aguantar el tirón, que eso es lo que se ha tratado. Pero bueno, bien, porque al final hemos estado en ERTE y han pagado, o sea, bien, aguantado. En el caso nuestro somos propietarios y no hemos tenido que pagar renta, porque mi mujer y luego sus hermanos, y ahí no hay rentas, que eso es importante también. Bueno, pues las semanas que fueron las duras de pandemia, que todo el mundo tuvo que cerrar, obviamente cerramos, pero nosotros como somos una empresa más de servicios que de venta, pues hemos podido seguir trabajando pues vía online, en teletrabajo, y nos hemos arreglado bastante bien en ese sentido. Hombre, nosotros tuvimos un pequeño problema porque cogimos las vacaciones el 9 de febrero y justo cuando íbamos a abrir, que era para San José, nos dijeron que no podíamos abrir y en vez de estar 80 y tantos días como el resto de la gente, pues hemos estado casi 30 y hemos abierto este jueves y bueno, llevamos este fin de semana trabajando y bueno, lo único eso, pues con el ERTE, con esto que hemos tenido, pues hemos dejado de ganar, no total. Y ahora pues bueno, ya la gente está respondiendo bien y yo creo que no hay tanta paranoia como la gente pensaba que iba a haber y bueno, nosotros estamos trabajando bien de momento, o sea que bueno, no ha sido tan traumático como decían al principio que iba a ser. Yo creo que como todo el mundo. Hemos tenido que cerrar, hemos tenido pérdidas porque ha habido productos que hemos tenido que tirar, pero bueno, un mes cerrados hemos tenido. Y he sido de las privilegiadas que solo he cerrado un mes. Así que bien, bueno, así. En principio ha sido, digamos, el cierre de 3 meses, digamos. Hombre, habitualmente al cerrar y previsión, digamos, de Semana Santa, pues al final y al cabo ha habido pérdidas, digamos, sobre todo gastronómicas. Tema de vino no, pero el tema de la comida al final ha habido bastante pérdidas, ¿no? Y luego a nivel, digamos, hotel, sobre todo habitaciones y todo eso, pues bueno, ha habido una carencia, digamos, hay, que no sabemos la que es, pero seguramente que este año no, el próximo remontaremos poco a poco. Pues fíjate, 2 meses que hemos tenido cerrado el establecimiento, sin ninguna entrada y con género pedido, terrible, pero bueno, ya hemos abierto y ya bien, contentos.
Hombre, pues la verdad es que hemos afectado en grado sumo, ¿no? Hemos cerrado, pero hemos cerrado por una parte porque nosotros somos papelería, hemos cerrado porque creíamos conveniente cerrar. Y aparte mi madre ha estado ingresada unos días también aquí en el hospital de Gorliz y en base a eso hemos tenido que cerrar con un mes o así. Y bueno, y ahora estamos realzando otra vez, ¿no? Vale, buenas tardes. Sí, por favor, antes de la alarma, primer día está muy malo. Pero ahora ya seguimos un poco a poco, mejorar no está malo. Bueno, ya la gente saliendo y aburrido en casa, todo está como tapando en casa, pero está muy bien. Ya empezar un poco a poco trabajo, porque esta zona de playa, ya gente quiere que salir, y no puede salir a otro sitio, a otro país, y el momento está bien. Una vez abiertos ya volviendo a la normalidad, ¿cuáles han sido las medidas de seguridad que habéis tenido que tomar? Bueno, por medidas de seguridad, al fin y al cabo, nosotros mismos ya en mascarilla totalmente y sobre todo el tema de la limpieza de manos, bueno, limpieza digamos sobre todo de mesas, sillas, todo tipo de mesas de trabajo, con los productos digamos adecuados para el COVID-19. Lo primero, pues el uso de mascarillas. Al principio, limpiar las mesas con las sillas con desinfectantes, estar todo el rato, venga, si te levantas te tengo que limpiar antes de sentarte, recogerte todo. Luego el desinfectar las copas, los cubiertos, los platos, prácticamente para que el cliente y lo que consumen que esté más limpio y para su salud y para la nuestra también. Pues bueno, las medidas, el ayuntamiento y nos pasó un dossier sobre ciertas medidas de higiene. Tenemos geles hidroalcohólicos, la limpieza exquisita, pomos, suelos, vestuario en mi caso. Yo tengo poco para probar, pero sí es verdad que la ropa tiene que pasar una cuarentena, entonces 48 horas está aislada. Le paso una plancha de vapor, en fin, todas esas cosas, pues para que... Y el aforo, por supuesto, la distancia de la gente, y sí, pero toda la gente lo ha respetado muy bien, ¿eh? Bueno, pues al final pues los pinchos hemos tenido que tapar y eso, que antes igual estaban más descubiertos, los geles y todas estas cositas, la mascarilla, que es muy agobiante, que parece que le hablas a la gente y le tienes que repetir porque no te entiende. Y lo demás, pues eso, separación de mesas y nada más. El resto, pues a ver, que nos vayan diciendo a ver qué es lo que hacemos mal para poder corregir, si es que hacemos algo mal. Sí. Y bueno, al principio solo dejaba entrar a 2 personas, de 2 en 2, y luego me puse esta pantallita que me hizo Andoni, y yo llevaba la mascarilla, pues limpiando con geles, con alcoholes, desinfectando todo. Y ahora ya solo dejamos entrar a 5. Entonces, si lo vamos controlando, disponemos de gel en la entrada también lo hemos facilitado para que la gente se eche, y limpiando a todas horas, antes de entrar y cuando sales, pues las palas, las cubetas, todo. Así, una locura. Poner lavamanos, desinfectantes, papel, de todo. Y luego menos gente, hay poca gente, no sé si es que tienen miedo o qué pasa. Y yo, gracias a Dios, que tengo terraza y bueno, nos defendemos poco a poco. El doble de trabajo, de lo normal. Tengo que poner, ¿cómo se llama eso? Paneles para proteger del público los productos. Por norma la gente preferimos coger nosotros el género, cuando van a mirar algo no te importa si cogemos nosotros, y luego todo lo que se toca, la gente puede tocar con las manos, pues cada media hora, 1 hora pasamos con desinfectante, congeladores, la puerta, el acceso, más trabajo sí. Pues se ve que efectivamente la gente se ha asustado porque ha habido mucho desmadre, no ha habido nadie que haya controlado todo lo que ha venido por aquí, se nos señalan a los bares que somos los culpables de que la gente no toma las medidas. Pero yo creo que las medidas primero tiene que venir tomada la gente desde la calle. Y desde la calle yo creo que lo tiene que aplicar y la obligación creo que lo tienen los ayuntamientos. Yo he hecho una propuesta que si aquí no hay medidas, no hay aceras suficientes, que está claro que en este pueblo no hay aceras suficientes, lo que tiene que poner es un cartel a la entrada del pueblo que se tomen las medidas oportunas, que estamos en un estado de alarma, que esto nos van a meter a casa todos en un momento dado, y que se pongan la mascarilla a todo el mundo, que es obligatoria.
No es que lo diga el ayuntamiento, lo dice el gobierno y no hay medidas que tomar. No vale cerrar una calle y que vaya unos por la derecha y otros por la izquierda, que es lo que proponen. Sino el uso de la mascarilla es obligatoria. Y si desde la calle se educa a la gente, a los bares entrarán con lo que les han enseñado desde fuera de la calle. No los bares tenemos que enseñar a la gente cómo tiene que estar en la calle, que es lo que nos están marcando a nosotros. Responsables de que la gente sepa estar. Y los de fuera no hacen absolutamente nada. Eso es lo que tengo que decir en principio. Las medidas son difíciles porque ya ves cómo viene la gente y eso. En el caso nuestro, pues la mascarilla, los clientes saben que tienen que entrar con mascarilla y eso. En el caso de la terraza, pues ya veis que nadie tiene las mascarillas puestas y bueno, no puedes decir nada porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todos somos mayores. Había bastante duda al principio porque nosotros tenemos ropa. Y claro, se hablaba de que la ropa pues la tienes que dejar probar porque si no, no se vende y había que hacer algo con la ropa, pero no nos decían nada claro de qué era, cuál era la forma de llevarlo a cabo. Entonces, que si el ozono, que si tal, y luego había pues otra vez información como que de esta manera no, tampoco podíamos hacer unas inversiones en algo que fuese, que se nos fuese un poquito de las manos. Entonces, en el último momento, pues hablaron de las planchas verticales de vapor y eso es lo que hicimos, compramos una, que es con lo que le damos a la ropa y al calzado, y luego lo tenemos 48 horas, pues un poquito en cuarentena para que todo se vaya. Y bien, nos estamos arreglando muy bien. Y luego, pues como todos, las mascarillas después de que obligaron a ello, el gel que tenemos ahí a la entradita, y bien, la gente se comporta muy bien y bueno, pues una vez que te das eso, ya pues con tranquilidad, vida normal en la tienda, puedes tocar todo y sin problemas. Pues hemos puesto una mesita con hidroalcohol, con guantes, mascarillas, por si alguien no entra, porque obligamos a que entren con mascarilla. Nosotras normalmente trabajamos sin mascarilla porque estamos solo las dos, pero cuando entra alguien nos la ponemos enseguida y tratamos con ellos con mascarilla y luego limpiamos más de lo habitual las superficies y todo eso. Bueno, primeramente estamos siguiendo lo que es el protocolo del Ministerio de Sanidad, ¿verdad? Que es el uso obligatorio de mascarillas dentro del bar. Estamos obligados también nosotros a exigirle al cliente a que utilice su mascarilla a la hora de pedir y luego estamos también tomando nuestras propias medidas, como la higiene de nosotros los camareros y el personal de cocina. Igual tenemos geles antibacteriales en todas las mesas del bar. Estamos también desinfectando constantemente las áreas de circulación de los clientes, como los baños, las propias mesas y todo. Entonces sí estamos siendo un poco rigurosos en ese sentido. No poner servilletas, no poner ceniceros, atender fuera y lo que exige el protocolo de seguridad y eso. O sea, no tener en barras y así, ahora sí, pero vamos, como todo el mundo. Pues mascarilla. Limpieza con el gel hidroalcohólico, desinfección de tocadores, espejos, sillas, después de cada cliente desinfectar cepillos, bueno, todo. Después de, pues, en los abrigos, chaquetas, tapados con una bolsa de basura, y o sea, una locura, porque luego el tiempo que te conlleva después de cada clienta desinfectar todo es un trabajo. Bueno, la gente ha tenido, es entendible, ha tenido un mogollón de paciencia, ha sido un caso... Pero la verdad en ese sentido súper bien, o sea, hemos trabajado muy bien. Y la gente se ha portado súper bien. La medida tiene que ser 2,5 metros, que hay que distancia de la persona. Es muy importante porque para nosotros también, para el cliente también, para nosotros, para todo el mundo, que está muy importante para que no cogemos enfermedad. Y esto es la cosa que está muy bien. Sobre limpieza, el gel y todas esas cosas. Absolutamente todas las que nos han enviado, todas, no hemos descartado ninguna. La limpieza ha sido extrema, el trabajo ha sido no doble ni triple, ha sido muchísimo más y bueno, pero contenta fue. Mientras cuidemos a nuestras clientes, eso es lo más importante, la salud de todos. Los hidrogeles, las pantallas de metacrilato, después, bueno, el aforo nosotros hemos abierto cuando el aforo ha sido ya al 60%, 60-70%, así que medianamente bien las mascarillas obligatorias, así que bueno, eso económicamente también ha sido bastante jodido porque las pantallas baratas no son, pero bueno,
Eso no... Y luego limpiar todas las mesas, cada vez que se levanta alguien, cada 2 horas limpiar los baños. Es un poco caótico, porque al final si está una persona aquí dentro, no te puedes dividir. Si hay mucha gente no puedes estar cada vez que se levanta alguien limpiando una mesa o cualquier cosa así. O sea, la gente se lo tiene que tomar con mucha calma y eso es muy difícil ahora mismo con esta histeria colectiva que se ha creado también. No. Sí, no. La cosa está tranquilita, ¿eh? O sea, porque ahora, hoy en día en Plencia, lo único que sale, o sea, que viene son chavalería, que aquí a mí no me afecta. O sea que... Pues la que es la distancia y luego esta especie de parapeto que hemos puesto ahí y las mascarillas. Sobre todo mucha higiene, los geles en las manos, las mascarillas, limpieza, mamparas en los lavacabezas, distancia de seguridad entre los tocadores, dejando tocadores libres para que no se juntasen entre las clientas. En un principio coger menos gente, porque ya no podías acumular tanta gente en la peluquería como antes de que pasase todo esto, pues tiene que ser todo un poco más ordenado. La clienta, en el momento que entra por la puerta, pues hay que quitarle todas sus prendas, guardar en unas bolsas, ya no se puede mantener en el armario como antes, más que nada por los contagios y demás, ¿no? Porque esté contaminado. ¿Cómo está siendo esta nueva normalidad a nivel de consumo? ¿La gente está viniendo más, menos, está consumiendo más? Explíquenos un poquito. Yo desde este punto de vista, de verdad, como el vendedor, como la atención al cliente, aparte de lo que he leído también, porque ha habido estudios ya, ha demostrado que realmente las personas han salido de manera masiva a consumir. Y eso no solo es algo que se ha dado aquí, sino eso ha sido a nivel mundial en los países que se ha visto afectado. Es algo, creo yo, de la psicología, ¿no? Al estar tanto tiempo encerrados, la población quería salir y al final fue un sentimiento generalizado. Entonces todos salimos sin control. Y creo que fue en tanto un poco irresponsable, pero también necesario a la misma vez, porque ¿quién quiere estar encerrado? Entonces sí ha habido muchas personas, sí, las primeras semanas en general fue increíble la cantidad de personas que han salido a consumir y se ha mantenido la tendencia. Como estamos diciendo un poco, también se ha adelantado un poco el verano desde que nos soltaron. Entonces sí hay mucha presencia más que todo local y creo que este verano será igual, que habrá bastante presencia local, muchas personas, por ejemplo, de acá del País Vasco, de Euskadi, no van a salir fuera a otros países a vacacionar y se quedarán en los negocios locales y en las playas de la localidad también. Sí notamos que la gente, por ejemplo, la veraneanta ha venido antes y sí se nota más ambiente en el pueblo. Nosotros hemos trabajado, gracias a Dios, súper bien y con nuestras citas, nuestras horas, pero sí hay movimiento de gente, sí hay, y súper bien. O sea, muy bien, estamos contentas. Por lo menos volvemos un poco a la normalidad. Seguimos con las medidas, seguimos cogiendo citas, seguimos con los protocolos de limpieza y de todo, y seguiremos así, pues eso, pero nada, bien. Sí, bastante más gente de lo habitual, sale bastante más, sí. Me esperaba algo peor, pero ha venido bastante gente y, o sea, más que otros veranos incluso, así que eso bien. Bueno, mira, es una locura, porque la gente viene demasiado, o sea, es como si es un verano normal y corriente, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Es verdad que el turismo sigue estando, la gente sigue viniendo, como si no... Vamos, que para nosotros muy bien, pero es verdad que a veces es un caos, esto está petado y se nos hace un poco difícil controlar lo que es el aforo y así, pero estamos siguiendo las cosas a rajatabla, como quien dice, ¿no? Pero sí, viene mucha gente. Al ser Plencia un sitio turístico y demás, pues viene mucha gente de fuera, de varios sitios de España y así, pero hay gente, todos los días. Ahora porque veis que está tranquilo la cosa, pero los fines de semana un poco petado. Yo creo que sí que hay más movimiento, porque han venido los veraneantes, han venido antes muchos, creo que sí. Bueno, preguntar, sí, está ahora la gente como 4 meses que no gasta dinero, no gasta nada, está como harto, no va a poner ninguna cosa, discoteca, tomando, el bar, es todo cerrar, y ya la gente empezar para gastar pasta, sí. A gastar, la chaval, a toda la gente ya a gastar, porque sabe que están y no puede ir a ningún sitio. Y al final quiere que un poquito algo para todo, no para nosotros, todo para toda la gente, está ya a gastar bien. Está muy bien la pasando, de verdad te digo que el momento está muy bien. No está malo. A ver, ojalá que todo bien,
que es más importante para todo, importante todo, que sigamos trabajo, no que cerramos la cosa para todo, para usted, para todo, bueno, que sigamos ahí, que aguantamos, luchamos, ahí que peleamos el coronavirus, por eso es más importante. La gente consume menos, la gente está muy asustada, así que eso de entrar a un bar donde hay mucha gente y todo eso tampoco. El verano pasado fue de puta madre, la verdad es que estuvo muy bien, tuvimos muchísima gente de fuera, gente de aquí, hubo muchísimo movimiento, muchísimo ambiente y este año el verano está empezando muy light. Si vemos gente de fuera, poca, muy poca, pero la mayoría son de aquí o sea, de Vizcaya en general, pero de fuera muy poco, así que bueno, ya veremos. Bueno, pues al principio en cuanto abrimos fue locura, o sea, todo el mundo llamando, querían tal. Luego se relajó un poquito, también, bueno, relajar, la gente todavía tenía miedo a salir, a venir a los sitios y demás, pero no, ahora ya bien, luego sí que notamos mucha gente, aparte que toda la que viene ahora en veranos, también la que teletrabaja desde casa, pues porque anteriormente se iban a Bilbao a trabajar y pues en la primera peluquería que encontraban o la que tenían cerca de trabajo se hacían. Entonces es de agradecer que ahora, como teletrabajan en el pueblo, desde sus casas, pues no quieren ir hasta Bilbao a la peluquería, entonces a nosotros nos ha venido fenomenal. Mucha clientela nueva, muchos chicos, entonces estupendamente, vamos. Bien. El consumo está bien. Lo único, el temor que tengo es a un nuevo contagio. Y ahí sí creo que la gente se está tomando muy a la brava, ¿no? Sobre todo la gente joven. Hemos pasado por aquí que van a la playa y da un poquito de miedo, Sí. En Plencia es lo que tiene, gente. Si hace bueno, pues bien. Los fines de semana mucha gente, entre semana, pero bueno. Lo que tiene que hacer es buen tiempo. Aquí, haciendo bueno, Plencia está petado. Y si hace malo, pues los del pueblo. Yo creo que bien. Mira que el día que soy y bueno. Pues bueno, un poco viene ligado a lo de antes. Como somos una empresa de servicios, la verdad es que en nuestro campo sí que vemos muchísimo más movimiento. Tanto nosotros como gente de nuestro sector que tenemos contacto, los gremios, otros decoradores, proyectistas, interioristas, están teniendo mucho trabajo, pues porque justamente yo creo que este virus nos ha hecho reflexionar un poco sobre cómo tenemos o cómo vivimos en nuestras casas y sobre todo tema de trabajo de vivienda. La verdad es que estamos teniendo un boom de trabajo, en ese sentido no nos podemos quejar. Sí. Nosotros el comedor que tenemos no es muy grande tampoco y cabe la gente que cabe. La separación, siempre hemos tenido separación porque nosotros no nos gusta que la gente coma agobiada y tal, y la gente sigue respondiendo bien, o sea que, y hemos trabajado bien el fin de semana, o sea que en general, de momento, se supone, si sigue así, que el verano va a ser bueno, correcto, como tiene que ser, como han sido otros años. Lo único son los agobios estos de las medidas de seguridad, pero lo demás sigue siendo normal, como siempre. Nosotros estamos contentos, o sea, hay otros que dicen que les afecta aún más, pero nosotros estamos contentos. Nosotros hemos trabajado más desde que ha empezado la pandemia. En junio se nota que los veranantes han venido antes, lo cual repercute en nuestro negocio. Y sí, hemos trabajado un poco más, sí hemos trabajado. En nuestro caso en especial nos ha fallado porque nos dedicamos también a hostelería y la hostelería ha estado muy castigada y no termina de recuperarse del todo, normal, porque todo el mundo anda con un poco de miedo, todos andamos con un poco de miedo y con prudencia y a ver si vuelve todo a la norma. Por lo demás de trabajo, pues sí estamos trabajando, lo que es a nivel de comercio, sí estamos trabajando un poco más. Bueno, te voy a salir con una venezolanada. Aquí, mi amor, las clientes no nos abandonan porque somos pero tan buenas que tienen que venir a visitarnos. No nos hace falta, pero bien. Bueno, pues la verdad es que solo tenemos palabras de agradecimiento. O sea, de verdad que estábamos pues con miedo, habíamos estado 2 meses que solo nos preocupaba qué íbamos a comer el día siguiente, o sea, el consumo como que nos habíamos olvidado de él y siempre tienes miedo pues a que haya como no sé, como un cambio de formato en nuestra cabeza respecto a ello y bueno, pues yo no sé si ha influido pues lo que ha hecho el ayuntamiento de insistir en el consumo cercano. La gente ha respondido de maravilla.
O sea, estamos encantados. Estos 2 meses, de verdad, solo podemos decir pues que muchas gracias, porque hemos visto que la gente pues ha respondido. Y yo creo que en general es la opinión general, porque hemos hablado entre nosotros y todos hemos notado pues es una entrega, vamos a decir, de la gente hacia el comercio cercano y estamos agradecidísimos. Pues yo no sé si es que la gente tenía ganas de salir, pero aquí sí. Aquí no es que consuma más, pero sí es cierto que estoy viendo que la gente se mueve más. Ahora ya que ya pueden salir todos tranquilos y que ya, bueno, tranquilos, entre comillas, lo de la tranquilidad, pues aquí desde luego sí se consume más. También es más fácil los chiquillos pequeñitos que tengan un eurito, es más fácil. Así que yo desde luego estoy bastante contenta. Menos mal. Pues en principio, en cuanto han abierto, digamos, las fronteras, hemos visto que al final ha venido la normalidad ya a Plencia, ¿de acuerdo? O sea, trabajamos igual, estamos trabajando a tope, vemos clientes nuevos de todos los años, o sea, clientes, digamos, de todos los años, no nuevos. Nuevos también porque vendrán seguramente gente extranjera que ya han podido, digamos, volar y eso más o menos, os puedo decir. Pero la verdad que la normalidad ha venido, digamos, está trabajando muy bien, sobre todo muy contentos todos de poder trabajar y ver a la gente, la verdad. Pues que seguís así, y es que ricasco. Suri. ¿Veis menos movimiento en el pueblo? Sí. Por abajo, por el puerto, creo que hay bastante gente, pero por aquí no hay mucho. No hay mucho. Nada más. Bueno, pues a ver si mejora la situación un poquito. Esperemos que ahora el verano y luego que se van a suspender las fiestas. Es una faena, pero hay que aguantar con lo que venga. No nos queda más remedio. Nada. Venga, un saludo. He notado al principio de la nueva normalidad sí que venía muchísimo más a consumir la gente y yo estaba encantada, decía, bueno, esto es como Navidad, o sea que bien ha respondido la gente. Pero ahora estamos en la antigua normalidad, volviendo otra vez, ¿eh? No solo es una cosa mía, sino que es una cosa, al menos en este sector mercería un poco general, te digo, porque cuando hablo con el almacén o con mis proveedores, me dicen que en otros sitios ocurre lo mismo. Se ha notado mucho a raíz de abrir los centros comerciales, que sí, fomentamos el comercio local, pero cuando abren el centro comercial también nos vamos allí. Pero de todas formas, bueno, yo quería matizar que yo, por ejemplo, personalmente estoy encantada y muy agradecida a mis clientes y al pueblo de Plencia de la acogida que tuvo el comercio al abrir, cómo te echaban en falta y el cariño de la gente y nada, es que ricasco Plencia.